Revelación divina. Transforma tu vida en solo 20 minutos con este poderoso mensaje de FESAGRADA. En un pequeño pueblo rural de México, la vida de María era un reflejo de devoción. Cada noche, ante su altar de la Virgen de Guadalupe, se arrodillaba con fervor, con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de gratitud. Gracias, Madre querida, por mis 3 hijos y por Juan, mi esposo, murmuraba. Pero la tranquilidad de su hogar se desgarró una mañana al recibir la noticia que cambiaría todo. Juan tenía una enfermedad terminal. Su mundo se tambaleaba, el aire parecía volverse pesado y su espíritu, una sombra. La incredulidad de su hermano, quien cuestionaba la eficacia de la oración, la hirió profundamente. ¿De qué sirve rezar?, repetía, y eso caló en el alma de María como una espina, pero el sol no se oculta sin dejar rastros de luz. Con el corazón destrozado y la fe intacta, María no se rindió. Un día, mientras lavaba la ropa en el río, una voz suave y clara resonó en su corazón: la unión en la oración es poderosa. Fue un susurro celestial que la llenó de determinación. Con gran fervor, se dirigió a la iglesia local, y con pasión, convocó a sus vecinos a una vigilia de oración. Les habló sobre la lucha de su esposo, y tras sus palabras, las velas comenzaron a brillar como estrellas. «Oremos juntos», exclamó entre sollozos. La atmósfera se tornó densa de intensidad espiritual. Las voces se unieron, un coro celestial pidiendo la intervención divina por Juan. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Ah, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las noches se hicieron más largas, llenas de vigilia, con María asegurándose de que cada oración brotada del alma se elevase al cielo. Un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría, levantó su voz en una de esas noches sagradas: si permanecemos firmes en nuestra fe, Juan será sanado, predijo. Sus palabras, como un eco santo, resonaron en cada corazón presente, chispeando esperanza. El día de la operación se acercaba, y cada latido en el pecho de María era un torbellino de miedo y fe. En la sala de operaciones, los médicos se dispusieron a realizar el procedimiento, pero lo soñado se tornó realidad: la enfermedad simplemente había desaparecido. Los rostros atónitos de los doctores hablaban de un misterio que superaba la ciencia. En ese momento, mientras la noticia corría como un viento renovador entre el pueblo, el corazón de María bailaba entre alegría y la inquietante pregunta que la asediaba: ¿qué más quiere Dios de nosotros? Su fe había hecho posible lo imposible, pero el eco de la sanación también traía consigo la promesa de algo mucho más grande. La comunidad, unida en fe, esperaba ansiosamente descubrir el desenlace de esta revelación divina. La noticia de la sanación de Juan se esparció como pólvora, iluminando los rostros de aquellos que conocían la lucha de María y su esposo. Pero para ella, el gozo no ocupaba todo el espacio en su corazón. En su interior se agolpaban preguntas, inquietudes que pulsaban con fuerza: ¿por qué a nosotros, Señor? ¿Qué propósito encierra esta sanación? La comunidad, en su entusiasmo, parecía no notar la sombra de dudas que acechaba en el alma de María. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. Juan, recuperándose con cada día que pasaba, sonreía más en casa, sus niños corrían a su alrededor en un espectáculo de alegría. Pero María se sentía como una espectadora de su propia vida, maravillándose del milagro, pero atrapada en el eco constante de la incertidumbre. Un día, recostada en su cama, decidió que era tiempo de buscar respuestas. «Madre mía», clamó, «¿qué deseas de mí? Enséñame cómo debo servirte». Ese mismo día, caminó hacia la iglesia, buscando no solo respuestas, sino también la guía divina. Cuando entró, la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando un resplandor cálido que envolvía el altar. Se sentó, cerró los ojos y comenzó a orar. «Señor, aquí estoy, tu sierva. Muéstrame el camino». Las palabras brotaron con fervor, recorriendo su ser. Mientras permanecía en ese estado de oración, sintió que algo extraordinario comenzaba a suceder. Un susurro suave, como una suave brisa, llenó la habitación: tu fe y el amor de tu comunidad han traído esta sanación.
Ahora, es tiempo de compartir ese amor. En ese instante, una paz profunda invadió su corazón. María comprendió que el compromiso con la fe no solo era su carga, sino su misión decidida. Volvió a casa y comenzó a reunir a las familias del pueblo, no solo para hablar de su milagro, sino para crear un espacio de apoyo y comunidad donde otros pudieran compartir sus propias luchas. Ella compartía su historia, contaba sobre la vigilia, el poder de la oración en unidad y se dio cuenta de que su situación no era única. Había muchas almas en el pueblo buscando consuelo, pero solas en sus batallas. Pronto, la iglesia no solo se convirtió en un lugar de oración, sino en un refugio de esperanza. Los hombres y mujeres compartían sus luchas, y con cada historia, el sentido de comunidad se fortalecía. Las oraciones eran más que palabras, se convertían en acciones. María comenzó a organizar actividades, compartiendo alimentos, ofreciendo ayuda a los enfermos y levantando la voz por cada uno que sentía que su fe flaqueaba. Una noche, mientras todos se reunían para orar por una familia que había enfrentado una tragedia, María sintió algo profundo. Había un latido de unidad que la abrazaba, y comprendió lo que significaba ser parte de un cuerpo de creyentes. Cada uno contribuía con su propia luz, haciendo brillar más intensamente la fe colectiva. Sin embargo, en su corazón, las preguntas persistían. ¿Es esto solo el comienzo, Señor? Se preguntaba cada noche. El murmullo de la comunidad crecía, pero también lo hacía el eco de su propio propósito divino. María sabía que el viaje apenas comenzaba. Algo más grande y más desafiante estaba por venir. ¿Cuál sería el siguiente paso en este camino lleno de fe? ¿Cómo crecería su comunidad en espíritu y amor, y qué misterios le revelaría Dios? Las respuestas seguían siendo esquivas, pero una certeza florecía: su vida estaba destinada a ser un faro para otros. La luz de una nueva revelación comenzaba a alzarse en el horizonte, y María se preparaba con el alma abierta, lista para recibir lo que Dios quisiera enseñarles. La verdad estaba a punto de revelarse. ¿Sería el pueblo capaz de permanecer unido ante la prueba que vendría? María se despertó esa mañana sintiendo una agitación interior. Un llamado a la acción resonaba en su corazón, como el sonido de una trompeta llamando a la batalla. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana, trayendo consigo un aroma a esperanza. Sabía que algo debía hacerse, pero la pregunta era, ¿qué? Se preparó para ir a la iglesia. Mientras caminaba, el camino se llenaba de recuerdos de las oraciones compartidas, de las lágrimas y las sonrisas. Cada paso era una declaración de su fe, un susurro en el corazón de Dios que le instaba a avanzar. Al llegar, encontró el templo abierto y vacío, esperando ser llenado por el clamor de su comunidad. Al entrar, la luz del sol iluminaba el altar. Se arrodilló y, con una oración ferviente, pidió dirección. Señor, ¿qué debo hacer hoy? ¿Cómo puedo ser tu instrumento de amor? En ese preciso momento, el eco de la pregunta reverberaba en su alma, y algo en ella se estremeció. Fue entonces cuando escuchó, claro y nítido: cree y actúa. La claridad en su corazón se transformó rápidamente en un plan. María se levantó con una determinación renovada. Había familias en el pueblo que aún necesitaban apoyo. Decidió que esa sería su misión: visitar a cada hogar, ofrecer ayuda y escuchar sus historias. De inmediato, se puso a recorrer las calles. Al tocar las puertas, no solo buscaba dar, sino abrir un espacio donde otros pudieran desahogar su angustia. Algunos rostros se iluminaban al verla, otros, rodeados de sombras, le abrazaban en silencio. Ella escuchaba con atención, y a cada palabra, su fe se fortalecía. En una casa, conoció a Elena, una madre que había perdido su trabajo y estaba al borde de la desesperación. María la tomó de las manos y le dijo: no estás sola. Oremos juntas. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena, y su corazón se abrió a la esperanza. Poco a poco, la comunidad fue unida por la fe, las charlas, los abrazos y las oraciones. Las familias se convertían en un solo cuerpo. La sanación de Juan había sido el catalizador, pero lo que estaba surgiendo era algo más grande. Era una familia espiritual, un conjunto de corazones latiendo al unísono. Sin embargo, no todo era sencillo. Mientras la comunidad se unía, también empezaron a surgir tensiones. Un miembro, José, conocido por su carácter fuerte, comenzó a cuestionar las decisiones de María. ¿Por qué deberíamos seguir así? Esto no resuelve nuestros problemas, decía. Su voz resonaba fuerte, y algunos comenzaron a titubear. María se sintió abrumada. ¿Cómo enfrentar la oposición?
Era fácil encontrar espacio para el amor, pero difícil cuando el miedo y la duda asomaban. Sin embargo, recordó el susurro divino: cree y actúa. Así que, una noche, convocó a una reunión. Todos los habitantes se reunieron en la iglesia, y su corazón latiendo en su pecho, se preparó para hablar. Al levantarse, miró a los ojos de cada persona, y como si cada mirada fuera una chispa, su voz se llenó de pasión: no somos perfectos, ni tenemos todas las respuestas. Pero en este camino, hemos encontrado fuerza en la unidad. Recordó los momentos de oración, de lucha y de sanación, de las historias que habían compartido. Mientras expresaba su corazón, vio a José cruzar los brazos y apretar los labios, pero en su interior sentía que estaba arando terreno fértil. Justo cuando creía que todo se desmoronaría, la energía en la sala cambió. Las voces comenzaron a levantarse, las palabras de aliento y testimonios fueron fluyendo como ríos de esperanza. La iglesia ya no era solo un lugar de oración, se estaba convirtiendo en una escuela de amor. Lo que parecía ser un simple encuentro se transformó en una jornada hacia la verdadera comunidad. Pero María aún sentía que había más por venir, que el desafío apenas comenzaba. Señor, ¿qué quieres de nosotros ahora? Enséñanos a seguir unidos, murmuró con el corazón palpitante, y en ese susurro, una nueva revelación estaba al alcance, un nuevo desafío se acercaba, un camino por descubrir. La verdadera prueba de su fe estaba por comenzar. ¿Estaría su comunidad preparada para enfrentar lo que venía? ¿Qué nuevas enseñanzas les esperaban en su viaje de fe? María no podía dejar de pensar en las palabras que resonaban en su interior. A medida que los días pasaban, la comunidad se mantenía unida, pero había un aire de incertidumbre. La fe de algunos titubeaba como una llama expuesta al viento. Sin embargo, había algo más en juego. Una noche, al salir de la iglesia, recibió un mensaje inesperado. Una señora del pueblo, doña Marta, le había dejado una nota en la puerta. Por favor, ven a casa. Necesito hablar contigo. La curiosidad y una leve ansiedad la acompañaban mientras caminaba hacia la casa de doña Marta, una anciana conocida por su sabiduría y calidez. Cuando llegó, la puerta se abrió y fue recibida con un cálido abrazo. Doña Marta la condujo a la sala, donde el ambiente estaba impregnado de una fragancia a hierbas y un aire de calma que contrarrestaba la inquietud que María sentía. Mi querida, empezó doña Marta, he estado orando sobre lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. He escuchado tu voz, y veo tu esfuerzo. Pero hay algo que necesitamos ver con más claridad. Sus ojos brillaban con una luz que parecía provenir de una fuente aún más profunda. María se sentó, sintiendo la gravedad de las palabras que vendrían. Doña Marta tomó un momento, como si las palabras estuvieran danzando en su mente antes de salir. Dios me mostró que está surgiendo una prueba, un desafío que pondrá a prueba nuestra fe. Pero también hay una promesa. Él quiere que busquemos la respuesta juntos. La anciana sacó una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo. Esta caja ha estado en mi familia por generaciones. Se dice que contiene un mensaje sagrado, uno que puede restaurar la esperanza y unir corazones. María sintió una chispa de emoción. Debemos abrirla ante la comunidad, pero no solo como un ritual. Debemos pedir al Señor que nos revele su voluntad. Es un acto de fe poderoso. Las palabras de doña Marta resonaban en el corazón de María, despertando una pasión adormecida. Al día siguiente, María se apresuró a reunir a la comunidad en la iglesia nuevamente. La tensión en el aire era palpable, pero había esperanza entrelazada con el miedo. Con la caja en sus manos, compartió la visión de doña Marta y la promesa de un mensaje divino. Quiero que todos miren a esta caja y a nosotros mismos. Estamos aquí en este momento por una razón. No podemos permitir que la duda nos divida. Abramos nuestros corazones a lo que Dios quiere enseñarnos. Clamó, su voz llena de fervor. La comunidad rodeó a María, y la atmósfera se llenó de murmullos de incertidumbre, pero también de expectativa. En ese instante, José, el hombre que había cuestionado a María, se levantó. Tal vez este sea el momento que necesitamos. Por supuesto que hay dudas, pero si Dios está en esto, debemos seguir adelante. María lo miró y su corazón se llenó de gratitud. Mientras doña Marta se acercaba con la caja, un silencio reverente llenó el lugar. Todos estaban atentos y expectantes. Al abrir la caja, brotó una luz tenue, y dentro había un pergamino antiguo. Doña Marta comenzó a desenrollarlo, con manos temblorosas, y la comunidad contuvo el aliento. Las palabras que se desplegaron parecían vibrar con una energía divina.
Este es el tiempo de sanación. He escuchado su clamor, y su unidad será su fuerza. Vengan a mí con corazones abiertos y sean parte de mi plan. María sintió que un escalofrío le recorría la espalda, y lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Este mensaje no solo era para ellos, era una invitación a un viaje espiritual. Era el principio de un camino hacia algo más grande. Todos estaban embelesados. Pero en medio de la revelación, una sombra se asomaba en su comunidad. Una gran prueba les esperaba, y lo que habían escuchado era solo el inicio de algo más profundo. Con el corazón acelerado, María se preguntó, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo responderá nuestra comunidad a esta invitación? La pregunta flotaba en el aire, y el futuro estaba lleno de misterio. ¿Estarían preparados para enfrentar lo que se avecinaba? Y así, con esperanza y temor, la comunidad se reunía no solo para escuchar, sino para aceptar el desafío que Dios les presentaba. La revelación había comenzado, pero ¿serían capaces de seguir el camino que Él les mostraba? María observó los rostros de sus hermanos y hermanas, cada uno reflejando un cóctel de expectativas y temores. Algunos parecían ansiosos, mientras que otros mostraban una renovada determinación. La luz del sol entraba por las ventanas de la iglesia, iluminando el espacio con un brillo celestial que parecía corroborar el mensaje que habían escuchado. Era un momento sagrado, un instante donde la duda y la fe podían converger. Doña Marta, con el pergamino aún en sus manos, cerró los ojos un momento, como si buscara la dirección del Espíritu Santo. Cuando los abrió, su voz resonó fuerte y clara: hermanos, este es un llamado a la acción. La sanación no vendrá solo de esperar, sino de unirnos en oración y en acción. Debemos ser las manos y los pies de Cristo en este mundo. Él nos ha dado una tarea. Las palabras de la anciana resonaban en los corazones de los presentes, y poco a poco, el murmullo se convirtió en una sinfonía de expresiones de fe. Amén. Gloria a Dios. Y estoy dispuesto, se escuchaban por todo el templo. María tomó una profunda respiración, sintiendo que un fuego comenzaba a encenderse dentro de ella. Fue entonces cuando, en el fondo de la iglesia, la figura de Juan, un pescador del pueblo, se levantó. Su mirada estaba llena de sinceridad y angustia, y su voz tembló mientras decía: Doña Marta, ¿y si no sabemos cómo reunir nuestros corazones? ¿Y si nos falta fe? María sintió como un nudo se formaba en su garganta. La vulnerabilidad de Juan era un espejo de sus propios miedos. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la anciana sonrió y respondió con compasión. La fe no siempre es certeza, querido Juan. A veces, es un paso en la oscuridad, confiando en que la luz vendrá. ¿Te acuerdas de cómo el pueblo se unió cuando hubo escasez en el pasado? Así es la fe, unida y resiliente. Las mentes y corazones dieron vueltas a estas palabras. Una mujer del grupo, con lágrimas en los ojos, levantó su mano. Pero, ¿y si esta prueba es demasiado dura? ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? La angustia en su voz resonó en muchos otros. María, sintiendo el peso de sus preocupaciones, se acercó y con confianza dijo: así como la luz se rompe en el amanecer después de la noche más oscura, nuestra fuerza se revelará en tiempos difíciles. No estamos solos en esto. Dios está con nosotros y nos ha dado este mensaje. Es nuestra guía. Debemos ser valientes y comenzaremos desde hoy, quizás compartiendo nuestro tiempo, nuestras habilidades, incluso nuestros recursos. Cada uno de nosotros puede contribuir en pequeña o gran medida. Los murmullos comenzaron a transformarse en palabras de aliento. Uno a uno, los congregantes empezaron a compartir sus ideas de cómo podían operar juntos. María notó que la comunidad cobraba vida, cada voz era como un ladrillo en la construcción de algo más grande. La fe comenzaba a tomar forma tangible en sus corazones. Finalmente, Doña Marta pidió que todos se juntaran en un círculo para orar. Oremos por fortaleza, por unidad y por la guía divina. Que nuestras manos se unan no solo en este momento, sino para enfrentar lo que venga. Mientras oraban, una calma profunda llenó el lugar. María sintió como ese mismo escalofrío que había sentido al abrir la caja se transformaba en paz. Había una presencia palpable que los envolvía, y en ese instante comprendió que estaban exactamente donde debían estar, juntos, invocando la ayuda de Dios. Al final de la oración, un silencio reverente tomó el lugar, y la comunidad se separó lentamente, pero el aire estaba cargado de algo nuevo. La incertidumbre no había desaparecido, pero ahora existía una esperanza renovada. María sonrió, sabiendo que una chispa había comenzado a encenderse entre ellos, pero en medio de esta nueva luz,
un mensaje llega a su mente: el camino no será fácil. ¿Qué prueba los esperaba? La verdad era que Dios tiene un plan que va más allá de su comprensión. Con esta nueva inquietud, María se dio cuenta de que estaban a punto de ser desafiados de maneras que jamás habían imaginado. El viaje apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones estaban por venir? María se quedó de pie en la iglesia, los ecos de la oración todavía resonando en sus oídos. A su alrededor, la comunidad comenzaba a dispersarse, pero sus corazones aún vibraban con la energía de la fe recién descubierta. Las miradas se encontraban, y había una conexión silenciosa entre todos, un reconocimiento de que juntos podían lograr mucho más de lo que podían hacer por separado. De repente, el sonido de un tambor resonó desde el fondo del templo. Era Andrés, el músico del pueblo, quien había traído su instrumento para acompañar una nueva canción. Con solo unas pocas notas, el ambiente se transformó. La música se convirtió en un himno de esperanza que unía a todos de nuevo. María sintió que la vibración de cada golpe de tambor resonaba en su pecho. La congregación comenzó a moverse al compás de la melodía, y las risas y los gritos de alegría llenaron el aire. Era una celebración que parecía elevarlos a todos a un nivel superior de energía espiritual. Sin embargo, en su interior, María sabía que el entusiasmo debía ir acompañado de acciones. La realidad de su situación no había cambiado, pero sí lo había hecho su perspectiva. ¿Y si comenzamos a ayudar a los más necesitados?, sugirió Ana, con su voz clara y decidida. Podríamos organizar una colecta para las familias que están enfrentando dificultades. Eso es hacer algo real, añadió, dejando que su pensamiento se convirtiera rápidamente en el eco de muchos otros que se unieron a ella. Doña Marta, inspirada por las palabras de Ana, se acercó y dijo: ese es el espíritu que necesitamos. Cada pequeño acto cuenta, cada gesto de amor es un ladrillo en la construcción del reino de Dios en nuestra comunidad. María sintió como la chispa interna que había comenzado a encenderse en ella se transformaba en una llama robusta. La idea de ayudar a otros resonaba profundamente en su corazón. Comenzaron a hacer planes, establecer horarios de encuentro, distribuir tareas y opciones. La emoción llenaba el ambiente, y cada uno de ellos aportaba ideas y sugerencias. Pero en medio de toda esta actividad, un pensamiento perturbador cruzó la mente de María. ¿Y si todo esto no es suficiente?, se preguntó. La duda amenazaba con eclipsar su alegría, pero decidió no dejarse llevar por ella. Cada paso cuenta. Estoy haciendo mi parte, se repetía internamente, aferrándose a la fe que había surgido. Cuando los últimos acordes de la canción se apaciguaron, los presentes se quedaron en silencio un momento. Entonces Andrés, con una mirada intensa, exclamó: no dejemos que el miedo nos paralice. Avancemos hacia la luz que tenemos en Cristo. Todo lo que hagamos, aunque sea pequeño, tendrá un impacto eterno. Las palabras de Andrés resonaron profundamente en el corazón de María. Comprendía entonces que no se trataba solo de la magnitud de sus acciones, sino del amor que las impulsaba. Todo lo que hicieran juntos, con sinceridad y unidad, sería suficiente. Mientras salían de la iglesia, la luz del sol se deslizaba por cada rincón del camino. María sonrió, sintiendo que el desafío que Dios les presentaba podría ser la oportunidad de crecer juntos, de fortalecer sus lazos y de aprender a confiar más en el plan divino. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una inquietud persistía. ¿Cuál sería la prueba que tendrían que enfrentar? A medida que avanzaban por las calles del pueblo, un repentino grito interrumpió sus pensamientos. Era un niño que corría entre la multitud, con una nota arrugada en la mano. ¿Qué mensaje traía? ¿Sería una señal divina de lo que estaba por venir? María sintió un escalofrío recorrer su espalda, anticipando el descubrimiento que los aguardaba. La historia apenas comenzaba. ¿Qué revelación traería ese mensaje en la nota? El niño se acercó rápidamente a María, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y temor. La multitud se detuvo, la música en el aire se disipó y un silencio curioso envolvió el lugar. María se agachó para estar a la altura del pequeño, quien, con la voz entrecortada, balbuceó: señora, señora. Es para usted. Me dijeron que se lo diera. Con manos temblorosas, María tomó la nota, sintiendo que el destino de su corazón latía con fuerza. La arruga del papel tan solo ocultaba un mensaje, pero también una promesa. En un momento, su mente recorrió cada posibilidad. ¿Sería un mensaje de esperanza? ¿O tal vez una advertencia? Desplegó la hoja,
Y las palabras escritas con una caligrafía infantil parecían cobrar vida al ser leídas. En el lugar donde se siembra amor, florece esperanza. Buscad al que sufre y en él hallaréis el camino. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras absorbía la profundidad de la cita. La sencillez de las palabras contrastaba con el peso que llevaban. La multitud murmuró: ¿qué dice? María, con un tono de voz que reflejaba la maravilla del momento, compartió: habla de sembrar amor y esperanza. Nos recuerda que donde hay necesidad, ahí está nuestra misión. Su corazón ardía en una mezcla de emoción y desafío. Ana, al lado de María, tomó la mano del niño y lo miró fijamente. ¿Quién te envió con esto?, preguntó, su voz suave pero cargada de curiosidad. El niño, bajo la presión de tantas miradas, bajó la cabeza. No sé, solo me dijeron que venía de Dios, murmuró, antes de soltar una risita nerviosa. Las palabras se deslizaban con la fragilidad propia de la niñez, pero también con una claridad sorprendente. «Es un mensaje santo», exclamó doña Marta, mientras la comunidad comenzaba a murmurar de nuevo con entusiasmo creciente. La fe colectiva se resentía en el aire, y cada corazón latía al unísono en un canto de unidad. María sintió que la duda que había asomado antes se desvanecía. El cielo estaba abriendo una puerta a través de aquel mensaje. Necesitamos actuar, dijo María, con la resolución surgiendo de su interior. Debemos salir a buscar a aquellos que sufren y compartir lo que tenemos. ¿Quién está listo para unirse a mí? Las manos se elevaron y las sonrisas se multiplicaron. Una energía renovada se extendió entre todos. Mientras hablaban sobre cómo llevar a cabo las acciones, comenzaron a idear una jornada de oración y acción comunitaria. Se prometieron encontrar no solo a aquellos que enfrentaban la difícil realidad, sino también crear un espacio de amor en donde todos pudieran sentirse abrazados. La fe había comenzado su obra, pero de pronto, y como si se tratara de un giro inesperado del destino, el niño que había llevado el mensaje miró a María con seriedad. Pero señora, no será fácil. Hay quienes se opondrán a esto. Las palabras del niño cortaban el aire. Su inocencia no ocultaba la realidad del mundo. María sintió presión en su pecho. La idea de adversidad afloró en su mente una vez más, pero se estaba creando algo poderoso en su corazón. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo desconocido y mantenerse unidos? Ese es el reto, dijo María, su voz resonando como un fuerte eco de valentía. Nos uniremos, oraremos y avanzaremos con fe. Dios es nuestra fortaleza. Todos asintieron y una oleada de emoción los envolvió. Una verdadera comunidad, forjada en amor y unidad, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el pequeño recordó a todos que hay siempre un precio a pagar por la verdad que se elige llevar. Mientras la multitud se dispersaba, María sintió una claridad inquebrantable y pensó: esto es solo el comienzo. ¿Y cuál sería el precio que tendrían que enfrentar? ¿Cuál sería la oscuridad que tratarían de iluminar? La historia no había hecho más que empezar, y algo grande se avecinaba para aquellos que estaban dispuestos a actuar y a creer. María pasó las horas de aquel día sintiéndose ligera, pero a la vez con un peso creciente en su pecho. La nota del niño resonaba en su mente, sus palabras eran como eco en su alma. La reunión había encendido la chispa de un fervor comunitario, pero la pregunta siempre regresaba a ella: ¿realmente estaban listos para enfrentar lo que se avecinaba? Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, María se dirigió a su hogar. En su camino, vio a varios vecinos hablando animadamente. Había risas, pero también miradas de preocupación. Había algo en el aire que parecía anticipar una tormenta. Una parte de ella quería alejarse de la inminente confrontación, pero el llamado a la acción la mantenía firme. Al llegar a su casa, se sentó en la vieja silla de madera que había pertenecido a su abuela. La familiaridad del lugar le brindó consuelo. Cerró los ojos y elevó una oración. Señor, dame la claridad para entender. ¿Cómo puedo ser instrumento de tu amor y esperanza en medio de esta tormenta? De repente, una sensación cálida la envolvió. Era como si una mano invisible acariciara su alma, llenándola de paz. La respuesta no venía en palabras, sino en imágenes: una comunidad unida, cada uno con sus talentos. Cada rostro que había visto en la reunión se presentaba ante ella, reflejando la luz que emanaba del amor de Dios. El eco del mensaje resonaba en su mente: buscad al que sufre y en él hallaréis el camino. ¿Quiénes eran los que sufrían entre ellos?
Tenía que hacerlo. Tenía que actuar. Al día siguiente, María convocó a todo aquel que hubiera asistido a la reunión. En la plaza del pueblo se formó un círculo. Sentados en la tierra, con las manos entrelazadas, comenzaron a orar. Cada uno compartía sus preocupaciones y sus esperanzas. Un niño, con una voz temblorosa, dijo: «Tengo miedo de que no nos escuchen». Ana, que estaba a su lado, le respondió: «A veces, el amor puede ser una voz más fuerte que el miedo». Las palabras resonaron como un mantra de fe. En aquel círculo se formaba algo poderoso. La oración crecía en intensidad, no solo estaban pidiendo, estaban declarando. Al finalizar, María sintió que un nuevo impulso les unía. Ellos eran una extensión del amor de Dios, y tenían que llevar ese amor a quienes lo necesitaban. Con un fervor renovado, decidieron crear un comité. Unos se encargarían de la difusión del mensaje, otros prepararían alimentos, y algunos irían de puerta en puerta. Cada uno traía su don, y juntos serían un faro de esperanza. Esa noche, cuando la luna brillaba en todo su esplendor, aseguraba que la oscuridad no podría acobardar a aquellos que llevaban luz. Sin embargo, mientras cada uno se disponía a descansar, María recibió un mensaje inesperado, un rumor de que algunos grupos del pueblo se oponían a su misión. Su corazón se apretó. «Esto no es solo una tarea, es nuestra vida, nuestra fe en acción», murmuró para sí misma. La duda comenzó a florecer. Si se atrevieran a seguir ese camino lleno de adversidad, ¿realmente podrían sostenerlo? María se arrodilló de nuevo, pero esta vez no solo para orar. Se levantó con determinación. Tenía que buscar la fortaleza que solo el Señor podía ofrecer. En la calma de la noche, una chispa de fe brotó en su interior: «No estamos solos. Dios está con nosotros». La comunidad pulsaba con energía, pero el verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. El día de la reunión con aquellos que se oponían estaba marcado en el calendario, y el miedo podía estar esperándolos como un lobo acechando en la oscuridad. Las preguntas surgían. ¿Serían capaces de afrontar las adversidades que se acercaban? ¿Podrían mantenerse firmes en su fe ante la oposición? La respuesta estaba esperando ser revelada, y María sabía que cada paso que daban los llevaría a un milagro aún mayor. María despertó antes que el sol, aún con el eco latente de las palabras que resonaban en su corazón. La reunión del día anterior había dejado huellas profundas en su alma. La luz tenue que entraba por la ventana acariciaba su rostro, y con cada rayo, sentía que era un recordatorio de la presencia divina. Hoy será el día, pensó, recogiendo la fuerza que le daba la promesa de su comunidad. Al salir, las caras de sus vecinos aparecieron como iluminaciones en su memoria. Algunos tenían miedo, otros incertidumbre, pero todos compartían una chispa de esperanza. Se encontró con Javier en la plaza, quien, con sus ojos cansados pero brillantes, le dijo: «María, he estado pensando en lo que vamos a hacer. Si todos nos unimos, podemos enfrentar cualquier cosa». Ella le sonrió. Las palabras de Javier eran como una brisa fresca en un día caluroso. A medida que se agolpaban los miembros de la comunidad, un murmullo de oraciones y comentarios llenó el aire. Cada uno traía su carga, su sueño y su anhelo. María comenzó a guiar a la multitud. «Es hora de demostrar que somos uno», proclamó. Se formó un círculo amplio, y una ola de paz se extendió entre ellos como el viento en la pradera. Cada voz se unía en cánticos y súplicas, creando un coro de esperanza. Mientras los minutos pasaban, la atmósfera se tornaba más intensa. «Luz, amor, fuerza», repetía María. La comunidad se sumía en un trance colectivo, donde su miedo se transformaba en poder. En ese momento sagrado, una presencia abrumadora llenó el lugar, como si el cielo se abriera. Algunos comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de una profunda gratitud. Mientras sentían el abrazo del Espíritu Santo, la voz de un anciano, don Roberto, se alzó entre los murmullos: «Hijos, cuando estamos unidos en amor, no hay temor. Dios ha prometido estar en medio de nosotros». Las palabras de don Roberto calaron hondo. Era un recordatorio de que su misión no era solo un acto, sino una respuesta a un llamado divino. Con la oración vibrando aún en el aire, María les habló de la reunión inminente con aquellos que se oponían a su causa. No estamos ante adversidades, estamos ante oportunidades de mostrar el amor de Dios. Estemos listos para perdonar, para escuchar. Quizás su oposición venga de un lugar de miedo y no de odio. Así, el grupo se comprometió a entrar en la reunión con corazones abiertos,
listos para ir más allá de la confrontación. El día avanzaba y la expectativa crecía. Se dirigieron hacia el lugar de encuentro, un viejo salón comunitario que había visto muchas discusiones, pero nunca una intención tan pura. Cada paso que daban los acercaba a la manifestación de lo divino. María podía sentir la energía de su comunidad, una corriente de fe que unía a cada uno de ellos. Al entrar, la sala estaba llena de rostros familiares. Algunos de sus opositores estaban allí, sus miradas eran duras y críticas. Pero María se desvió del camino de la confrontación. Con una voz clara y serena, les habló: no venimos a pelear, venimos a construir puentes. En ese instante, una sombra se cernía sobre su dignidad, pero en su interior, algo resonaba con fuerza: Dios está con nosotros. Cuando las palabras brotaron de sus labios, la tensión era palpable. Algunos en la audiencia se relajaron, otros se inquietaron. María sintió que un hilo invisible de gracia los unía. ¿Podrían derribar la muralla del miedo y la desconfianza? ¿Podrían encontrar un camino en medio de la adversidad? La respuesta estaba aún en el aire, suspendida en el silencio sagrado que los envolvía. La atmósfera estaba cargada de expectativas, y María, con un corazón lleno de fe, sabía que este era solo el principio de una manifestación impresionante. ¿Qué milagro se desataría en esa sala? Las preguntas flotaban como luces en la oscuridad, esperando a ser respondidas. El aire estaba impregnado de tensión y esperanza. María, firme en su convicción, miró a los ojos de sus hermanos y hermanas. El latido de la comunidad resonaba en sus corazones, y el Espíritu Santo parecía danzar entre ellos, preparándolos para lo que iba a suceder. Con una voz clara, María compartió su historia: vinimos a este lugar no a rivalizar, sino a ofrecer amor. Soy testigo de la transformación que nuestra fe ha traído. Juan, mi esposo, estuvo en el borde de la muerte, y orar juntos nos salvó. Nuestra unión, bienes y esperanzas, puede sanar a otros, decía mientras las palabras fluían como un río. Al escucharla, algunos de los opositores retrocedieron, pero otro, un hombre llamado Ramón, se levantó. ¿Cómo podemos confiar en que no solo hay palabras vacías? La fe es bien intencionada, pero la realidad pesa con fuerza. Su retórica llenó la sala de murmullos. Entendemos tus reservas, respondió María, sin perder su calma. No prometemos milagros, sino intención. Cada acción, cada gesto de amor que cultivemos traerá luz a la oscuridad. Este es nuestro llamado. Su voz era un faro en la tormenta de dudas. María vio a su comunidad unirse detrás de ella. Javier, quien había estado en silencio, se despertó y dijo: hemos enfrentado dificultades antes. No todo ha ido bien, pero nuestro amor ha triunfado. Es tiempo de demostrar que los miedos no nos dividirán. Su determinación resonaba en el corazón de muchos. Aún había resistencia entre algunos. Doña Marta, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, dio un paso adelante y habló con sentimientos profundos. Hermanos, hoy estamos ante una oportunidad de aprender a amar más allá de nuestras diferencias. Esta no es solo una reunión, es una llamada para reconstruir lo que nos divide. La verdad en sus palabras comenzaba a hacer eco en el alma del grupo. Mientras cada uno compartía sus pensamientos, un cambio palpable llenaba el salón. El miedo se desvanecía, y la esperanza se sentía fuerte como un abrazo colectivo. Había un latido silencioso en sus corazones. Jesús estaba en medio de ellos, guiando la conversación hacia una resolución. Finalmente, Amelia, una de las opositoras más fuertes, se atrevió a decir: reconozco que hemos estado divididos. Pero escucharles ha despertado un deseo en mí de unirnos. Quizás no hemos visto la luz en la oscuridad como debíamos. Las palabras caían en el aire como gotas de lluvia sobre tierra seca, y María supo que la luz estaba quebrando las barreras. Al finalizar la reunión, todos se levantaron en un círculo, tomándose de las manos, el ambiente cargado de reverberaciones espirituales. Oremos por unidad, pidió María, y juntos elevaron sus voces. Era un clamor a Dios que atravesaba cielos, una súplica por sanación, no solo para su comunidad, sino para ellos mismos en su individualidad. Cuando la oración terminó, salieron del salón con el corazón lleno de una nueva visión. Cada uno había dejado sus miedos y, en su lugar, llevado la promesa de unión y amor. Lo que había sembrado se comenzaba a cosechar. María se sintió ligera, un gozo indescriptible la envolvía. Junto a sus vecinos, se dirigieron a las casas de los que habían estado en la sombra, llevando no solo alimentos, sino un mensaje: no están solos, estamos aquí. La comunidad camina unida. Sentía una conexión fuerte,
como si al caminar en conjunto estuvieran conectando las piezas de un rompecabezas sagrado. Con el pasar de las semanas, el pueblo comenzó a florecer en unidad. María vio cómo cada acto de bondad dejaba huellas en las almas. Los corazones estaban abiertos, y el amor despertaba, pero más que eso, en uno de esos días luminosos, la noticia de un nuevo reto llegó: una tormenta iba a afectar la zona. María y su comunidad se prepararon, pero esta vez, no había lugar para el miedo. Juntos, organizaron refugios y comenzaron a llevar ayuda a quienes la necesitaran. El día que la tormenta azotó, vieron el poder de la unidad. Cada familia se ayudaba entre sí, y cuando llovió, la certeza de que Dios estaba en medio de ellos no solo era una creencia, era una realidad palpable. Los días pasaron, la tormenta pasó, y cuando las nubes se despejaron, la comunidad se reunía en el campo, sonriendo, abrazándose y celebrando la vida. La fe había demostrado ser más poderosa que cualquier tormenta, más fuerte que cualquier adversidad. María, al mirar a su alrededor, entendió que la misión no había terminado. Era solo el comienzo de una nueva era, una manifestación de amor que resonaría más allá de su pueblo, llevando la luz a donde hay tinieblas. Dios se había movido en su favor, y ella sabía que el viaje ahora era compartir esa luz con el mundo que también necesitaba ver. Cada corazón vibraba de esperanza, listos para mostrar al mundo lo que significa estar verdaderamente unidos. En sus corazones, una verdad perduraba: la vida, en su esencia, se trata de cómo amamos y servimos a otros. Y así fue. Con fe, amor y unidad, la comunidad se transformó. No solo se había sanado a sí misma, sino que también se había convertido en un faro de esperanza para otros. En cada paso, María veía la manifestación de una vida llena de propósito, desafío y amor. La obra continuaba, y en su alma, sabía que la historia estaba lejos de terminar. Era el momento de invitar a otros a ser parte del viaje de fe que habían comenzado. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta manifestación divina. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan recibir este mensaje poderoso. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y cómo ha impactado tu vida. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Recuerda, solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Adelante, que la luz brille.